Les damos la bienvenida a esta mesa especial, El libro y el Estado, políticas, mercados y decisiones públicas. Vamos a tener una conversación que espero sea muy fructífera a propósito de 3 libros recientes que tienen como tema común el Estado, aunque como vamos a conversar, las aproximaciones son bastante distintas entre sí, complementarias, ¿no? Y bueno, justamente los 3 libros sobre los que vamos a hablar es, primero, El Estado Editor, aportes de la edición pública, que está acá, a la bibliodiversidad, que dirigió Daniel Badernes y publicó Filosurfer en 2024. Luego, El Estado Editor en América Latina, libros, política y cultura, que coordinaron Carlos Aguirre, Martín Vergel, Sebastián Rivera Mir, y es un libro colectivo, ¿no? Evidentemente. Por último, la edición de libros y el rol del Estado en Hispanoamérica, que recién publicó en el Fondo de Cultura Económica José Luis Bedel. Bueno, pues creo que José Luis no necesita mucha presentación, pero por si por ahí alguien no lo conociera, pues un poco de datos para ubicarlo. Él es doctor en letras, profesor emérito en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en historia del libro y la edición, historia de las ideas, teoría literaria. Sebastián Rivera Mir es investigador en el Colegio Mexiquense, es autor de varios libros, el más reciente de ellos se titula El capturante fulgor de los libros ardiendo, 12 episodios de la quema de libros en México. Y por último integra esta mesa Ignacio Daniel Martier, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de ese instituto, como el de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es becario doctoral del CONICET y su tema de investigación es el mundo editorial santiagueño en el periodo 1991-2019. Para mí, como lectora que se aproximó a estos 3 libros, no fue sencillo pensar en ejes comunes. O sea, aparte del Estado interviniendo en edición, hay diferencias significativas. Entonces, bueno, pensamos una serie de preguntas que le permitan a cada uno de los participantes pues plantear la particularidad del volumen en cuestión. Entonces, lo primero que quiero preguntarles a los 3 es sobre sus aproximaciones al Estado que interviene en edición, dado que son diversas en términos espaciales y temporales. En un par de casos, José Luis, el Estado Editor en América Latina, pues sobre todo se centran en el siglo XX, pero en el caso de Ignacio, pues son sobre todo investigaciones del XXI, actuales, ¿no? También hay un asunto con el recorte espacial, en algunos casos Hispanoamérica, otros Latinoamérica, y acá, aunque se habla de otros casos que no son argentinos, hay un análisis de lo argentino que va de lo nacional a lo provincial a lo municipal, ¿no? Entonces las escalas son diversas y lo que podemos ver en esos 3 libros es que no hablan del Estado, sino de los estados, ¿no? Hay una pluralidad de condiciones del estatal que es muy interesante en sí misma. Entonces, pues que nos empiecen por compartir cuáles son las principales apuestas de sus trabajos en la dimensión espacial y temporal, ¿no? José Luis, si quieres empezar. Buenas tardes, gracias por este espacio para presentar el libro. En mi caso es autopresentación, porque acabo de hacerlo un poquito. No quería molestar a nadie para que me presente. Yo preparé un pequeño power de 5 imágenes, la génesis del libro. Ana Mosqueda, que está aquí presente, nos invitó a Alejandro Duhovne y a mí a la Feria del Libro del año pasado a hablar, fue Ana Mosqueda, representante de la editorial Ampersand, por supuesto, hablar sobre políticas del libro desde los estados, políticas de lectura, etc. Y en esa mesa estuvimos Alejandro y yo.
Y allí desarrollé 3 o 4 casos y después con el tiempo me siguieron dando vueltas en la cabeza a ver si podía escribir algo más, desarrollar esos casos. Pero en diciembre del año pasado recibí el libro que dirigió Daniel Badegues, el primero que está a la izquierda allá. Y dije, me ganó de mal. Y recibo un mail de Martín Rivadero que me dice, que también está, terminé un trabajo que va a salir en un libro sobre el Estado editor en el tren movimiento. Y dice, chao, no escribo nada. Que es el otro. Esto lo digo en el comienzo mismo de mi libro. Esta cuestión anecdótica. Pero cuando vi los 2 libros y vi que no había demasiados solapamientos, dije, bueno, voy a continuar con mi empeño de publicar un libro sobre este tema. Los 6 casos que estudio son muy conocidos. Bueno, no todos, pero la mayoría muy conocidos, están ahí en la imagen. El Fondo de Cultura Económica de México, la Colección Clásica Uruguay, Biblioteca Artigas del Uruguay, Editorial Universitaria de Buenos Aires, de Argentina, Monte Ávila Editores de Venezuela, Editora Nacional Timantura de Chile y la Biblioteca Ayacucho también de Venezuela. Sobre esos 6 casos de estudio, no hay la misma bibliografía, ¿no? Sobre el Fondo de Cultura Económica, sobre la Editorial Universitaria de Buenos Aires, nosotros hemos escrito mucho. Sobre la Biblioteca Ayacucho en los últimos años hay mucha bibliografía. Entonces, bueno, hice un reglamento general. Digo, yo seguía con la idea de que si trazaba una perspectiva comparatista entre estos modelos, alguna idea más o menos original se me iba a ocurrir para pensarlos comparativamente. Ahora leo como algo que digo en el prólogo. Toda vez que se analiza el tema que nos ocupa, existe una la relación entre Estado y edición de libros, existe una vacilación recurrente entre afirmaciones de tipo descriptivas, el rol del Estado en tal caso fue o es, y afirmaciones de tipo prescriptivas o normativas. El rol del Estado debería ser. Y frecuentemente unas llevan a las otras. Si ese rol en tales casos fue de tal manera y fracasó, entonces parece inevitable la deriva hacia la pregunta ya clásica: ¿cuál debería ser el rol del Estado? Etcétera. En el presente trabajo opté por el primer camino, el de describir analíticamente 6 casos muy significativos de participación y presencia de un Estado editor en Hispanoamérica. Ahí la opción de Hispanoamérica es porque no puse Brasil, porque no conozco tanto el Estado brasileño, y por lo tanto no me pareció lo más honesto decir Hispanoamérica. Voy a reseñar cada sello en el libro, y dado que la mayoría de ellos subsisten en la actualidad, voy a focalizar especialmente en 2 aspectos. Primero, el proceso de constitución, origen y primeros años de esos sellos. Segundo, las implicancias jurídicas, económicas e institucionales de su formación y consolidación. Con ese fin se advertirán algunas decisiones de orden metodológico. Una es que respeto un orden cronológico el desarrollo de los 6 casos. Podría haber hecho otro orden, pero bueno, las fechas no son exactas porque en algunos casos se fundó la editorial y empezaron a editar libros algunos años después, pero aproximadamente 1934, 1953, 1958 Udeva, 1968 Monte Ávila, 71 Timantú, 76 Ayacucho. Que respecto a un orden cronológico, que resulta frecuente una perspectiva comparatista para realzar las características de uno de los sellos, de esos sellos en contraste diferencial con los otros, y que no desdeñé, pero sí atenué el interés por análisis de los catálogos y de su impacto cultural, dado que he privilegiado, como quedó dicho, el rol del Estado y las instituciones en su articulación, productiva o no, con esos proyectos editoriales. Hasta acá, objetivos, digamos, el prólogo. Ahora voy a pasar a leer fragmentos de las conclusiones. Esto es contraproducente, ¿no? Porque es como decir quién fue el asesino, una novela de cuando todos sabemos que fue el mayordomo. Pero algo voy a adelantar. Voy a sintetizar un poquito esos problemas
que son los que trato en el libro, y ya termino porque quiero hacer algo breve, ¿no? Para que podamos dialogar según la propuesta de Kenia. En su trabajo sobre la industria editorial de Colombia, Gustavo Cobo Borda señala el contraste del que estamos hablando. Dice Cobo Borda: de alguna forma, Estado y empresa han complementado una tarea que infortunadamente en el caso colombiano no ha logrado configurar editoriales tan relevantes en tal sentido como lo son el Fondo de Cultura Económica de México, Eudeva en Buenos Aires o Monte Ávila en Venezuela. Fin de la cita. Resulta evidente, ahora hablo yo, que el lamento de Cobo Borda con relación al papel del Estado en la industria del libro en Colombia se podría invertir. Esto es, lamentarse porque el papel preponderante del Estado no ha dejado surgir emporios privados de la magnitud que surgieron en Colombia, por ejemplo, el Grupo Carvajal. Todos sabemos que el debate sobre el rol del Estado en los intercambios comerciales forma parte de las agendas cíclicas de nuestro continente, y sabemos también que ese debate, por supuesto, no se limita al mercado de libros. Pero más allá de los argumentos que pudieran abordarse en uno o en otro sentido, que puedan apoyar o combatir una mayor presencia del Estado en la promoción y en la producción de determinadas políticas editoriales, resulta un dato relevante para los historiadores del libro conocer en cada caso y en coyunturas específicas cómo se resuelve el equilibrio comercial y simbólico, podríamos decir, entre empresas y Estado, y advertir que en nuestra propia historia que ese equilibrio se resuelve de muy diferente manera, por ejemplo, en Colombia y en Chile, que en Venezuela y en México. Segundo, autonomía relativa e independencia autarquía. Los 6 proyectos de los que me ocupo en el libro permiten vislumbrar diferentes articulaciones entre el Estado y el mercado de libros. En algunos casos, una dependencia del Estado produce libros. En otro, solo las financia en un repertorio que va desde sociedades del Estado a sociedades mixtas o fideicomisos, a menudo administradas por institutos o universidades o institutos universitarios con un mayor grado de autonomía en sus decisiones. Algunas de ellas, demasiado ligadas a un proyecto político en particular, como Guimantú, resultaron, aunque de alto impacto, efímeras. Otras, con mayor grado de integración institucional, como el Fondo de Cultura, la Biblioteca Artigas y Eudeva, y con intermitencias en su desarrollo, todavía continúan en actividad. En cualquier caso, la historia de estos sellos parece desmentir la idea generalizada de que las fórmulas como el fideicomiso o la sociedad mixta o la dependencia de instituciones descentralizadas de las decisiones verticales de tal o cual gobierno dotan a la empresa de un mayor nivel de autonomía. Quiero decir que tanto en el Fondo de Cultura como en Eudeva la intervención directa del Estado ha sido recurrente y que las experiencias indican que resulta muy difícil sostener políticas de edición autónomas si no se logra también una autarquía que las respalde. Tercero, lo nacional o continental. La relación entre una dimensión continental y una dimensión nacional abre otro campo de trabajo de mucho interés. Esta relación se manifiesta en el catálogo, por supuesto. La Biblioteca Artigas diseña un catálogo nacional. La Biblioteca Ayacucho, un catálogo latinoamericano. Eudeva, un catálogo universal. Pero también se manifiesta en la interacción cultural y comercial entre los sellos de diferentes países. La inestabilidad política y económica de la región motivó a menudo la migración, forzada o no, de editores e intelectuales de un país a otro mediante notables procesos de integración continental. Pero también es interesante observar la existencia de prejuicios y tradiciones que han operado y operan en contra de esa integración. Ercilla, la pujante editorial chilena, era conocida despectivamente como la editorial de los peruanos. Durante el proceso de expulsión de Orfila Reynal de la dirección del fondo, se argumentó que no parecía razonable que la más importante editorial de México estuviera comandada por un argentino. Ángel Rama solía quejarse del espíritu provinciano o caraqueño, decía él, de algunos intelectuales venezolanos que recelaban de que Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho fueran conducidas por uruguayos. Las tensiones entre el proyecto nacional e integración continental dibujan escenarios particulares
que vistos en conjunto muestran una faceta característica de la edición de libros en nuestros países. Cuarto, grandes editores, proyectos colectivos. Voy a retomar acá una pregunta que hice en un artículo viejo. Distinto los artículos, te prometo que distinto los artículos. ¿Hasta qué punto la presencia de un editor marca la política editorial de una empresa? ¿Y hasta qué punto es la empresa la que marca las decisiones editoriales de ese editor? Sí, tienes razón. Sí, te quiso. ¿Qué pasa con las grandes? ¿Cómo resolvemos el problema de las grandes figuras? Este es un problema también, ¿no? Eudeva no fue lo que era después del 66 cuando se va Boris Spivakov. Fondo de Cultura no fue lo que cuando a mediados del 60 lo echan a Orfila Reinal. La muerte de Ángel Rama en el 83 en el accidente aéreo hizo que la biblioteca Ayacucho decreciera notablemente. Es decir que a veces tendemos a pensar que la historia de las editoriales están muy dirigidas a recuperar trayectorias de los grandes hombres, casi en términos geográficos. Pero los grandes hombres existen y existieron. Ahí hay un problema metodológico que hay que resolver de una manera, la tensión entre el gran hombre y el proyecto colectivo. Y el último, porque salteo el quinto, le prometí a Kenia, ninguna de estas editoriales se preocupa demasiado por el recupero de dinero, porque están financiadas por el Estado. Entonces, la financiación del Estado es una virtud y una condena, dos cosas a la vez. Y eso se advierte mucho cuando uno analiza por ejemplo, en Eudeva hay muchos informes en que dicen que la editorial se autofinancia, y Leandro de Sagastizábal en su trabajo sobre Eudeva dice era mentira. Constantemente Spivakov pedía más plata a la universidad. Entonces, en la medida en que el Estado pague salarios, por ejemplo, en las editoriales, y que no exija recupero, esas editoriales van a tener fatalmente muchos problemas y la autonomía necesaria para editar un catálogo de calidad se va a ver siempre lesionada por las presiones del Estado que tiene que financiar los sellos. No, perdón. José Luis, una respuesta. Sobre la que podemos regresar, ¿no? Detenernos en algunas cosas, pero ¿por qué Latinoamérica? En este caso, ¿no? El Estado de América Latina. O sea, lo espacial, lo temporal, era la... ¿Sí te acuerdas? Sí. No, yo suscribo mucho de lo que acaba de decir José Luis. Creo, a ver, para empezar un poco más ordenado, me parece muy interesante, digamos, plantear la pregunta, y creo que es lo que fue nuestro punto de partida, de los estados en plural. Creo que estamos muy acostumbrados a verlo como estados en singular, y me parece que eso fue una de las variables, digamos. Entonces, ahí eso nos abre, digamos, la posibilidad de pensar distintas tipologías de lo que tiene que ver el Estado, que fue más o menos nuestra forma de ir trabajando los textos. Entonces empezamos a pensar que hay un Estado impresor, claramente muy marcado, un Estado que hace las impresiones en distintos lugares, digamos. Ahí yo creo que no nos restringíamos desde, por ejemplo, instituciones estatales como los talleres gráficos de la Nación, hasta dependencias como orfanatos que dependen del Estado y que se dedican justamente a la labor de impresión. Y esa es una labor de distintas tipologías, digamos, de formas de un Estado impresor, que es una característica del siglo XIX, que uno lo puede encontrar en distintas partes.
Pero avanzamos sobre eso. También hay otras maneras en las que el Estado interviene dentro del escenario, con un Estado promotor, un Estado que va a impulsar de alguna manera financiando determinados proyectos, pero manteniéndose todavía un tanto lejano. Y después nos encontramos con un Estado que va a editar directamente, que va a tener casas editoriales a través de distintas vías, digamos, como pueden ser los fideicomisos o como empresas estatales como Kimantú, incluyendo también otras formas, como por ejemplo el Estado censor, un Estado que interviene en el ámbito editorial a través de directamente dos formas de censura: la de censura negativa, digamos, de restringir la circulación, o la forma propositiva que tuvieron algunos estados de crear textos apócrifos o de crear textos de distinto tipo de tal manera de intervenir en ese espacio. Entonces, fuimos de alguna manera ampliando las nociones de lo que significaba la intervención estatal. No solo nos quedamos con las empresas del Estado, sino que además tratamos de mirar sobre estas formas, y eso nos permitió algunos juegos que yo creo que son interesantes en términos de las definiciones del propio libro, porque hay unos estados impresores que se mantienen en el tiempo, y entonces uno puede rastrear algunos estados que van a estar constantemente imprimiendo a lo largo desde fines del siglo XIX, que empieza este proceso, hasta la década del 80, del 90, como fue el caso, por ejemplo, de Costa Rica. O encontramos estados que van a tener un momento muy particular de censura en distintos momentos, distintas dictaduras, distintos procesos particulares, y así sucesivamente. Fuimos realmente ampliando la mirada, incluso hasta llegar, por ejemplo, y algo que va a trabajar el siguiente libro, a la lógica que hace un rato en la sesión se cuestionaba un poco en su uso, pero la idea de lo subnacional. Cómo tenemos estados que participan ya no a nivel de la federación, en nuestros estados federales, sino que a nivel de los propios estados o incluso de los municipios, que van a hacer una labor de publicación. Y tenemos en el libro finalmente de alguna manera esas tipologías participando, estados múltiples, estados que tienen que ver con las lógicas locales, digamos, con las lógicas nacionales, y que eso también repercute de alguna forma en la historia, digamos, de este estado editor latinoamericano. ¿Cómo llegamos a eso? Fundamentalmente porque, y a ustedes yo creo que estamos hablando entre amigos, finalmente también les pasa, el Estado aparece ahí, está ahí presente, casi en todas las investigaciones. Uno habla de alfabetización y se encuentra con el Estado, uno habla de todos los temas, del papel y se encuentra con el Estado, uno habla de lo que sea y siempre se va a encontrar con el Estado. Y bueno, cuando coincidimos con los coordinadores nos dábamos cuenta de que nuestras propias investigaciones nos llevaban justamente hacia esa participación del Estado con todos esos matices que uno pudiera entregarles. Entonces ahí nos planteamos la idea primaria de hacer una especie de estado de la cuestión. Eso es fundamental. ¿Qué hay? ¿Qué teníamos respecto a estas investigaciones? Y ahí aparecen algunos temas que ustedes probablemente conocen, que han sido y están siendo abordados de manera muy profunda en algunos casos, o en otras maneras muy superficial, pero lo que queríamos hacer con el libro era que precisamente diera cuenta de ese estado de la cuestión. Lo interesante es que, por ejemplo, en algunos casos el libro, en todo su trayecto de elaboración, que ustedes saben que no son de un día para otro, sino que van demorando algunos años, y en algunos casos la historiografía ya ha avanzado muchísimo sobre algunos temas que para el principio a nosotros nos parecían bastante difíciles de encontrar quienes los trabajaran. Yo traigo el caso peruano, no sé si hay alguien de Perú, pero cuando empezamos a esbozar el libro, prácticamente no encontrábamos muy bien quién podía ir resolviendo algunas cosas. Pero hoy día, hace 2 meses o un mes, se realizó un encuentro en Perú y había, no sé, 30 investigadores que ya están especializados en el tema, que ya han hecho investigaciones. Entonces, con esa otra parte también queríamos dialogar, que el libro a la vez fuera un punto de partida. O sea, si bien un punto de llegada en términos historiográficos, también un punto de partida para continuar pensando, continuar reflexionando sobre estas lógicas
estatales en relación con lo que se produce en los distintos países. Y ahí, por supuesto, nos apareció un siguiente problema, que por eso voy a cerrar mi participación, que tiene que ver, por un lado, si tenemos una tipología de intervención estatal de distinta forma, también necesitábamos de alguna manera discutir qué es el Estado latinoamericano. Y entonces ahí entramos a pensar tratar de esbozar algunas líneas que nos permitan comprender cómo los estados populistas pensaron la edición, cómo los estados revolucionarios, que se catalogaron a sí mismos como revolucionarios, pensaron estos procesos, o cómo lo hicieron los estados liberales. Entonces nos obligó de alguna manera el libro también a pensar esa otra parte, pensar al Estado, pensar cómo en América Latina se han ido constituyendo los distintos estados. Un proceso penoso, como alguien decía a la mañana, digamos, estos estados han ido surgiendo desde el siglo XIX y tienen un proceso de consolidación a lo largo del XX que abre puertas en términos de lo que significa la relación con el mundo editorial. Y ahí me quedo por ahora. Sí. Pues cabría agregar que aquí hay 15 contribuciones y en este otro volumen 16, pero se trabaja una treintena de editoriales en Argentina y también en otros países latinoamericanos. Ignacio. Bueno, un placer compartir con vos, Kenia, con José y con Sebastián. Y en primer lugar le agradezco la oportunidad a Daniel, que generosamente me ha ofrecido la posibilidad de representar un proyecto que es colectivo ante todo. Bueno, este libro dialoga con otra serie de trabajos y proyecciones que se vienen realizando desde la Universidad Nacional de Quilmes, proyectos dirigidos, coordinados, encabezados por Daniel Badenes, que está aquí presente, que agacha un poco la cabeza. Hay que levantar la mano, por favor. Bueno, es un libro que en primer lugar dialoga con esas otras producciones. Si podemos partir del primer diálogo que creo que establece el libro. Una de ellas es Editar sin Patrón, que es una producción publicada por el sello Club Gen, que trabaja la producción de revistas culturales independientes, en su mayoría aquí en Argentina, y Estado de Feria Permanente, que es un libro que participan algunos personajes conocidos aquí presentes, como el caso de Ezequiel Saperstein, que lo tengo aquí al lado y no aparece en cámara. Entonces es un primer diálogo que creo que establece este libro. Después, por supuesto, dialoga, tal vez sin proponérselo de antemano, dialoga con estas otras dos producciones que tenemos aquí en la mesa. Creo, después de haber releído el trabajo coordinado por Daniel, del que participo con un capítulo, y haber leído el estado de editor, la versión del Tren en Movimiento y el trabajo de José Luis, que ha salido a la calle ayer, me he pasado toda la tarde luchando para conseguir un ejemplar y he podido leerlo. También se establece un diálogo, creo que es muy fructífero en este caso. Y por supuesto, con este campo temático de estudios, de investigaciones que tiene el CAEL, creo, su principal centro, tal vez regional, ¿no? A nivel continental. Me animo a decir, por ahí tal vez un atrevimiento, pero creo que también está en pleno diálogo con muchas de las conversaciones que vamos construyendo en los diferentes simposios y sobre todo en los pasillos, que es donde se dan las charlas más jugosas. Voy a hablar un poco del contenido, pero también voy a hablar de las cosas que creo que esta producción nos lleva a pensar. Bueno, por un lado, sobre la apuesta temporal, decía Kenny, sí, muchos de los casos abordan temporalmente, por sus recortes, experiencias que se dan en gran parte del siglo XXI, pero también hay otros capítulos que abordan el siglo XX y temas que estaban esperando ser recogidos, como el caso de Ediciones Culturales Argentinas, que es el capítulo que ha escrito Daniel. Pero en ese sentido,
Lo que se ha hecho previamente es un trabajo de relevamiento, de buscar qué casos podíamos trabajar. Y en muchos de esos casos, lo que se presentaba como patrón, como constante, era que había una actividad que era creciente tras la vuelta a la democracia en el 83. Entonces, como una de las cosas que se desprenden de eso, que creo que es necesario poder entrelazar con las investigaciones que llevamos adelante, está los cambios que se han producido en el campo burocrático de nuestros países, de nuestras provincias, de nuestros municipios, principalmente con respecto al área de cultura, ¿no? Porque los cambios que se han dando en las últimas décadas no son menores, y creo que está muy relacionado con esta creciente intervención del Estado en tanto editor, ¿no? Aquí Sebastián hablaba de las diferentes modalidades de intervención que puede tener el Estado, que es algo que lo tiene muy bien ordenado el libro del que participa él. Bueno, eso por un lado. Después, respecto a las apuestas espaciales, este libro trabaja con casos, a ver, lo que quiero decir, con relación a la espacial, pareciera que el camino es obvio, ¿no? Lo global, lo continental, lo regional, lo nacional, pero no creo que sea tan así, ¿no? Eso es algo que uno siempre tiene que estar cuestionándose y preguntándose. En ese sentido, el libro trabaja con casos de casi todas las regiones del país. No está la región del NEA, y eso también es por las condiciones en las que nosotros hacemos ciencia, ¿no? Las condiciones en las que nos enfrentamos a la hora de producir. No se puede todo. Entonces, había una serie de desafíos que tenían que ver con acceder a campos en los que no teníamos nada que ver. En mi caso, yo trabajo los reportes de las áreas de cultura de la región NOA, noroeste argentino, pero mi tema de investigación es el caso santiagueño. Entonces eso implicaba, ¿no?, tener que moverme para acceder a esos otros campos, al relevamiento documental, a entrevistas, catálogos y demás. Y lo mismo con el capítulo que aborda, por ejemplo, Patagonia, ¿no? Entonces había una serie de dificultades ahí que hacen de esto un labor muy complejo, pero en definitiva no solo son las regiones, porque también este libro nos permite explorar qué significa editar desde un municipio, o qué puede significar, qué puede ser eso desde la provincia, o de otras maneras que en principio nos resultarían extrañas. Por ejemplo, hay un capítulo que está abocado a la experiencia del Ministerio de Géneros, cerrado por el gobierno actual, que ha tenido una experiencia de edición, y uno por lo general no le presta atención a ese tipo de casos, y los estados no solo son esas diferentes escalas, sino también esas diferentes agencias estatales que operan de maneras, ¿no?, que nosotros por lo general desconocemos. Entonces, una de las reflexiones que quería traer aquí es que en principio todos coincidimos en que había un área de vacancia, un área al menos tímidamente explorada en esta cuestión, pero lejos de venir a llenar un hueco, creo que este trabajo en particular, y también los trabajos de los compañeros, lo que hacen es agrandar ese vacío y nos permite dimensionar todo lo que falta explorar y estudiar en mayor profundidad. Pienso, por ejemplo, el capítulo de Martín Bergel, ¿no?, que sobre Biblioteca Asia y África de Eudeva, no es que está todo dicho de Eudeva. Uno lee ese capítulo y se da cuenta que hay un montón de cosas también por recoger en temas que ya están explorados, así como un montón de temas que están inexplorados. Así que bueno, en ese sentido, creo que este aporte nos ayuda a pensar la necesidad de reelaborar ciertas nociones, de pensar en las periodizaciones que hemos construido, y si no hace falta construir otras periodizaciones, y también volver sobre un término que en ciertas zonas no dice nada para los editores santiagueños,
bibliodiversidad, al menos en el periodo que yo más he estudiado, no significa nada, no habla de bibliodiversidad, pero sí creo que es importante aproximarnos e intentar comprender qué es la bibliodiversidad en los diferentes lugares, ¿no? ¿Qué significa eso en los diferentes lugares? Y cómo el Estado a veces responde a la invisibilización, es una respuesta también a los mercados concentrados, ¿no? Y desde su lugar de Estado editor, creo que bueno, también nos da ciertas pistas sobre esos procesos que están inconclusos. Bueno, ahora quisiera improvisar un poco respecto a lo que les había planteado. Dieron un panorama amplio de las funciones, tipologías o intervenciones estatales en edición. También se refirieron a la dimensión política, pero hay un siguiente nivel que tiene que ver con la economía, que quizá también nos permita conversar sobre los tres libros. Porque si pensamos buena parte del siglo XX, podríamos hablar de fin de estados oligárquicos y surgimiento de estados desarrollistas, de estados de bienestar, como les queramos decir, eso sería una discusión. Pero también si pensamos en ese periodo bisagra entre el siglo XX y el XXI, pues neoliberalismo es una palabra que todavía no hemos escuchado y que es muy importante, ¿no? No solo el asunto de la biodiversidad por la concentración editorial, sino los estados que van recortándose, abandonando funciones. Creo que es algo que tiene mucho sentido en este momento en Argentina, ¿no? Conversarlo. Entonces, un poco eso, la dimensión económica de esta intervención estatal, si está contemplada o qué podrían plantear. ¿Quieres ahora tú, Sebastián, después José Luis y luego Ignacio? Sí, claro. Y bueno, aviso, no tenemos ya tanto tiempo, no sé cuánto podamos extendernos, pero la idea también es poder conversar con quienes están aquí. Entonces, bueno, así ya, puntual. Sí. Hay en el libro, como hay distintas escalas temporales, digamos, gente que toma prácticamente un siglo, otros que tomamos un poco menos, otros como el caso de Kenia que toma algunos años. Finalmente hay algunos textos que enfrentan cambios, digamos, de modelo de desarrollo, y ahí creo que es evidente, digamos, de que hay finalmente todo ir y venir, digamos, que estos son diálogos que son más bien de ida y vuelta, en procesos de alta intervención estatal en el campo editorial, procesos de retraimiento y sucesivamente, digamos, hay ahí como idas y vueltas, creo yo. Si uno lee el texto en su conjunto va a ir percibiendo, que a lo mejor ni siquiera están tan asociadas a la idea del cambio político como más estructural, sino que también, y ahí yo comparto con lo que decía, finalmente hay seres humanos, hombres específicos que fueron capaces de negociar en su momento con distintos espacios estatales para poder tener recursos, para poder hacer sus bibliotecas, para poder hacer sus distintas iniciativas, digamos, distintos premios, digamos, con formas que el Estado invirtió. Creo que ahí hay ir caso a caso. Ahora sí hay algo que yo creo que en general tal vez en el libro no entramos con tanto ahínco, porque finalmente no era, es algo también que está ahí como en esa discusión, que tiene que ver con la financiación como a fondo perdido de los proyectos estatales. Yo creo que en el libro se ve claramente que eso no es tan así. Digamos que el Estado, a pesar de que algunos tienen una intención de invertir muchísimo, siempre hay unas limitantes, y el tema financiero, al igual que sucede con las editoriales pequeñas, con las editoriales independientes o con las transnacionales de la edición,
el tema financiero siempre es uno de las variables relevantes, digamos, en términos de las decisiones de los estados. Yo ahí creo que todavía hay un campo por seguir estudiando, digamos, porque tal vez nos vamos mucho con la vuelta de algunos momentos en particular donde sí probablemente hubo más dinero disponible, pero en general cuando vemos los medianos y largos plazos lo que encontramos es que el Estado sí es muy sensible a dónde se están gastando y cómo se están gastando los recursos. Entonces creo que es relevante. Por lo menos yo lo veo muy nítidamente en el caso del Fondo de Cultura Económica en comparación, digamos, en la década del 30, donde hay recursos limitados, pero hay recursos, y después en la década del 70, donde hay una gran cantidad de recursos que de repente se van a cortar por problemas de crisis financiera, y entonces las actitudes, las formas de enfrentar el problema al interior del propio Fondo de Cultura Económica, en su relación con el Estado mexicano, va a ir cambiando. Y ese cambio tiene que ver también con una especie de racimo conceptual. En el caso, por ejemplo, del fondo va a ser muy particular la idea de lo popular, qué significa lo popular, qué significa editar barato para que la gente pueda comprar, qué significa tener canales de distribución desarrollados a lo largo y ancho de México, qué significa para el fondo tener, por ejemplo, hoy día que va a lanzar 2 millones de libros para regalar en América Latina, y así sucesivamente, digamos, siempre el tema está en el centro de la palestra de este Estado. Creo que ese es uno de los temas que a mí me llama la atención también, porque nos vamos mucho con esa idea de este Estado que no le preocupa, y lo que uno encuentra finalmente es que un Estado que sí le preocupa mucho, que sí le preocupa que los recursos estén muy bien administrados en función de sus propios intereses. A grandes rasgos estoy de acuerdo con Sebastián. Lo que pasa es que la tipología es muy heterogénea, la verdad. Yo veo que es muy heterogénea. Entonces, ahí es donde las generalizaciones son un poco complicadas. Lo que yo sostengo, no sé si eso que no les interesa el recupero, por ahí lo dije de un modo brutal. Lo que yo sostengo es que si un editor, como en la famosa definición de Bouclier, tiene que equilibrar los capitales, digamos, ¿no? O con una cara mira la cultura y con otra cara mira el dinero, en los proyectos estatales es mucho más fuerte el peso cultural, cuando quiero decir el peso cultural, político, simbólico, que el mercado. No les interesa tanto el mercado. De hecho, Sebastián acaba de decir que al Fondo de Cultura sí le interesa el mercado y dice que va a regalar 2 millones de libros. Entonces, este es un problema, diría yo. Por ejemplo, la Biblioteca Ayacucho es un proyecto político del presidente Carlos Andrés Pérez, que no sabía qué hacer con el dinero del petróleo, se había asociado a la OPEP y se le ocurrió inventar una tercera posición socialdemócrata entre el imperio norteamericano y la guerrilla cubana. Y entonces lo dice en un discurso con toda realidad. Necesitamos, en una colección, la biblioteca necesita los intelectuales que rearme la historia de Venezuela y proyecte un futuro para Venezuela. Es decir, que es un proyecto político por donde se lo mire. No le importaba vender los libros. La tesis de Néstor Gutiérrez, ¿está Néstor acá? No sé. La tesis de Néstor Gutiérrez sobre la Biblioteca Artigas dice que los libros de la Biblioteca Artigas no se vendían. Pero así lo dice, no se vendían. Se distribuían libremente porque no estaban a la venta en las librerías. Y es un proyecto nacional que sigue saliendo hasta hoy. Desde el 53 sigue saliendo hasta hoy. Entonces, Quimantú estaba Zigzag en quiebra, estaba en conflicto de trabajadores, la editorial Zigzag. Y lo que hizo el Estado de la Unidad Popular, que quería tener una editorial estatal, fue comprar o renegociar. Arrate hizo la conexión entre una y otra para renegociar el paso de los trabajadores de Zigzag a Quimantú.
¿A Quimantú le interesó llegar a los lugares más lejanos? Sí. A Quimantú y a Eudeva y al Fondo de Cultura le interesaba llegar a los lugares más lejanos, pero pesaba, por eso no hablé del punto 5, ¿no? Pesaba mucho más la idea de proyecto misional, en algún sentido, cumplir una misión, sea cultural, política o lo que fuere, que fundar una empresa capitalista. Entonces, ahí hay un problema, hay una especie de ¿cómo podría decir?, de pecado original de las empresas subsidiadas por el Estado, que tienen un problema muy serio para no poder formar una empresa capitalista. Ahora, si cualquiera puede decir también, bueno, pero si funda una empresa capitalista van a terminar vendiendo el libro como Planeta. No lo sé, porque hay editoriales independientes, incluso universitarias, que son a mí las que más me interesan, que ya tienen un catálogo de 200, 300 libros y son catálogos sustentables. Y que con el tiempo han logrado acumular capital simbólico. ¿Por qué si eso no se hace en el nivel privado, por qué no se puede hacer también en una empresa estatal? Lograr acumular capital simbólico, prestigio, reconocimiento y a la vez ser una empresa autárquica. Para mí ese es el desafío. Yo creo que ese es el desafío. Me gustaría tomar lo que se decía aquí sobre la heterogeneidad, ¿no? Es difícil hacer una caracterización que incluya algunos casos y que excluya otros, que no excluya otros. Pero para pensarlo de forma más amplia, habría que hacer primero la salvedad de que el sistema de producción de información, de comunicación y de cultura en América Latina en general tiene grandes dificultades para ser capitalista. De alguna manera u otra el Estado acude a salvar o a promover o a hacer que los diferentes proyectos, incluso los grandes proyectos transnacionales o de los grandes campeones nacionales, se sostengan o favoreciéndolos de alguna manera para que puedan continuar su senda, ¿no? Pero con relación a algunos de los casos que trabajamos en el libro, vos decías que la palabra neoliberalismo falta aquí. Sí, y creo que atraviesa la manera en la que están estructurados las diferentes agencias estatales, atraviesa la cuestión de los ajustes presupuestarios, la precariedad del empleo estatal, que es una marca de la gran mayoría de los proyectos editoriales del Estado y del Estado en general, y también las líneas de acción que vienen desde arriba, desde consensos normativos internacionales que también están atravesadas por el neoliberalismo y que de alguna manera condicionan lo que se hace después a nivel local, provincial y demás. En muchos de estos proyectos se puede ver diferentes grados de informalidad, de irregularidad administrativa y una muy baja codificación. No todos son fondos constituidos por ley, entonces, bueno, pero siempre haciendo la salvedad de que hay una gran heterogeneidad en esos casos, dependiendo si uno mide la circulación, la composición, la producción, encuentra esas marcas que vos nos invitas a señalar. Bueno, pues retomando un poco la lógica comparativa a la que aludió José Luis, podríamos también reflexionar sobre nuestro campo de estudios o nuestros campos. No sé, hay casos más trabajados como México, Argentina, después Chile, Colombia, ¿no? Pero otros sobre los que conocemos menos, como ya mencionabas, Perú, Venezuela, sí algunas iniciativas editoriales, pero no en lo global. Entonces, me gustaría preguntarles qué reflexión podrían hacer a partir de eso que hemos ido conociendo un poco más, ¿no? De esos casos menos conocidos, cómo modifican las interpretaciones y aportan pues, nuevas perspectivas, en fin, o sea, si salimos de digamos, como esta gran visibilidad de México y Argentina, ¿qué otras cosas encontramos que sean relativamente nuevas, que no habíamos percibido? ¿No? No sé, Ignacio, ¿tú quieres empezar? No,
creo que de las preguntas, por ahí el trabajo que menos toca es al nuestro, pero sí... Pero en tu caso, en este caso es la descomposición de lo argentino, ¿no? Que no Sí. es Buenos Aires. Sí, no puedo evitar pensar de nuevo el libro en diálogo con las producciones aquí presentes en la mesa, y en ese sentido creo que por ahí creo que hay mucho por hacer en cuanto a seguir construyendo perspectiva comparativa o comparada en nuestros estudios, en nuestras investigaciones. Y no creo que necesariamente eso implique comparar el caso mexicano con el argentino, por ahí por una cuestión de significatividad, ni hace falta que la comparación sea entre dos provincias o dos estados del mismo país, sino que también creo que la lectura de estos trabajos nos lleva a pensar que por ahí puede ser muy provechoso, como se ha hecho en otros campos temáticos, el estudiar comparativamente casos, por ejemplo, de localidades de diferentes países, ¿no? Entonces creo que, bueno, que ese diálogo a la luz del estado de insularidad en que por ahí vivimos, ¿no? De no conocer lo que está haciendo en Perú, por ejemplo, que se da en muchos casos, creo que nos ilumina un camino, ¿no? para seguir pensando ese tipo de estudios. Sebastián. Sí, yo creo que hay un campo que aparece ahí como una duda que tiene que ver con los cruces finalmente transnacionales que se dan en estos procesos. Claro, finalmente la idea del fideicomiso o del fondo o el Fondo de Cultura Económica va a ser un modelo que va a ir dando giros y vueltas en distintas partes. En algunos casos de manera mucho más directa. Por ejemplo, en Centroamérica el Fondo de Cultura Económica crea escuelas directamente de editores para que ese modelo fondo se replique. En otros casos el fondo va a ser retomado porque los sujetos van a ir, y la diplomacia cultural asociada al fondo va a ir teniendo un efecto, digamos, en los distintos espacios. Me parece que ese escenario transnacional que nos permite hablar como de América Latina en su conjunto, de una manera ya no aislada nacionalmente, es un campo que todavía requiere una mayor reflexión. Y por el contrario, digamos, a mí me sorprendió mucho este otro libro sobre el Estado editor en Argentina, porque yo justamente trabajo sobre el Estado de México, que es una localidad que ya no es simplemente un estado dentro de la federación, y hay mucho diálogo, digamos, en estas experiencias subnacionales, porque a la vez estas experiencias subnacionales le dan sentido en muchas ocasiones a lo que se proyecta a nivel estatal, a nivel federal, digamos. El caso en México que más conozco, digamos, es evidente en términos de lo que pasa en Veracruz en la década de los 20 y de los 30, que después va a ser proyectado hacia la Secretaría de Educación Pública por una serie de funcionarios que además se nutrieron del mundo estridentista, de artistas, van a pasar al Estado federal, hacia el Estado de Veracruz, esos son los estados. Qué difícil hablar de la federación. Como provincia. La provincia, digamos, y después pasan en la década del 30 a liderar todo el proyecto de educación socialista, publicando 12 millones de libros en 5 años más o menos. Entonces es importante, creo yo, también pensar estos modelos en esa relación, digamos, no solo en cómo se articula, cómo se dan en lo local, sino que cómo van articulando modelos que van rompiendo las limitaciones de los espacios y terminan siendo propuestas transnacionales. Creo que ahí hay todo un tema que nos falta por explorar. Ese es el sentido de la pregunta, según yo. Creo que no, pero... Está bien, estamos conversando. Bueno, sobre
creo que la pregunta es, yo también lo olvidé, pero creo que la pregunta es qué de nuevo está apareciendo. Sí, o sea, si vemos casos que no conocíamos, sí, sí, ¿qué nuevas reflexiones podemos tener no sobre hay lo bibliografía conocido? sobre eso, claro, sí. Sí. Bueno, respecto de la integración del mercado latinoamericano, me remito directamente a la conferencia estupenda de Alejandro de hoy. Es eso, él planteó ese problema. El problema de eso, de la balcanización, los españoles lo utilizaron claramente, ¿no? ¿Quién fue el famoso, el dueño de Santillana? Que dijo, Latinoamérica no es un continente, es un archipiélago. Eso es mentira. Latinoamérica no fue un archipiélago. El archipiélago lo construyeron los españoles, porque les convenía mucho más negociar bilateralmente con cada país y venderle a cada país. Y el archipiélago, no es raro que utilice una metáfora natural, de la naturaleza, ¿no? No es natural, es una construcción. Entonces la balcanización de la lectura, que si nosotros queremos leer a un chileno o a un colombiano o a un peruano, tenemos que esperar que lo editen los españoles, eso es un problema que construyó España. Ahora bien, hay excepciones, se puede salir de esa... Por supuesto que hay, y todas las excepciones pasan por la edición independiente. Los estudios de edición independiente para mí tienen un problema. Yo no soy un estudioso de la edición independiente, pero lo vengo discutiendo con ellos hace mucho tiempo. Encapsulan la edición independiente. Creen que es un objeto, lo meten en una cápsula y hablan de las editoriales independientes de Argentina y de Tanzania como si fueran lo mismo. Entonces, las editoriales independientes hay que ponerlas en sistema, eso es fundamental, ponerlas dentro del campo editorial para ver cómo funciona. El hecho de que haya editoriales independientes al menos en buena parte del mundo occidental, nos revela una hipótesis que yo vengo sosteniendo, que es que el motivo de la aparición de tantas editoriales independientes es económico mucho más que cultural. ¿Por qué? Porque, por dos razones. La primera razón es que las empresas transnacionalizadas exigen cada vez mayor rentabilidad. Los accionistas exigen cada vez mayor rentabilidad. Entonces, lo que antes era negocio, un libro de 2.000 ejemplares, ya no lo es más. Ahora quieren que el libro sea por lo menos de 3.000 o de 4.000 ejemplares. Cuanto más ambición tengan las grandes empresas, más espacio va a haber para los editores independientes. Pero ese espacio es también su condena. Porque si yo edito 5 autores nuevos y este vendió 200, este 150, este 80, y este de golpe 3.000, al día siguiente le hace un contrato Alfaguara y se lo lleva. Entonces, está el piso y el techo. Y ahí radica la tragicidad, podríamos decir, del espacio independiente. No obstante eso, nosotros conocemos a Eduardo Lalo, premio Rómulo Gallego, que es puertorriqueño gracias a que lo editó Corregidor. Y es una editorial independiente. Entonces, hay muchos casos de editoriales independientes que efectivamente son las garantes de la biodiversidad y que están cada vez más profesionalizadas y cada vez independientes, incluso podría llegar universitarias, ya que lo hemos comentado, cada vez más profesionalizadas y cada vez tienen mayor capacidad logística de incorporar diálogos con otros países latinoamericanos, saltando la otra metáfora clásica, la vidriera española. Los españoles constantemente insisten que los autores latinoamericanos quieren ser editados en España porque esa es la vidriera que les permite para ser traducidos a otras lenguas. Eso no siempre está pasando ahora. Por tanto, hay un mercado que en algún sentido, aunque parezca todo lo contrario, se está democratizando, al menos desde el punto de vista cultural. Económico no estaría tan seguro de decirlo, pero al menos desde el punto de vista cultural. Eso es una novedad de los últimos años para mí, post pandemia. Algo dijo Alejandro esta mañana y me parece que esa novedad es la que yo me animaría a decir que mejor responde a la expectativa de la pregunta de Kenia. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que habría que pensar si
no solo las editoriales independientes, creo que habría que ampliar a las librerías independientes, las distribuidoras independientes, toda una serie de red. Y yo ahí rescato mucho la propuesta que hace Magalí Rabasa en un libro que está ahí abajo, Tren en Movimiento, esta idea del libro movimiento. Ella toma un ejemplo que es muy interesante, que es Eloísa Cartonera, que se crea, no me acuerdo cuánto, pero en 2003, si no me equivoco, por ahí, o algo después de la crisis. Y Eloísa Cartonera sirve de modelo para América Latina. Se crean alrededor de 1000 editoriales cartoneras que reconocen directamente haberse de alguna forma inspirado en Eloísa Cartonera. Yo creo que hay todo un movimiento que también hay que seguir, digamos, en términos de lo que significan estas editoriales independientes, que también están atravesadas, y librerías y distribuidores, que también están atravesadas por las contradicciones, digamos. Muchas de las independientes de qué, digamos, por ahí se preguntan mucho. Y hay mucho, digamos, la gran mayoría en México, por ejemplo, siguen dependiendo sobre todo de la editorial, de la edición universitaria, de los fondos de las universidades que tienen disponibles para eso. Creo que también hay como todo un tema muy ahí que nos lleva a complejizar finalmente este escenario y que nos devuelve al Estado, digamos, y cuáles son los roles del Estado. En el caso chileno, que actúa vía concurso permanente y que no hay dinero disponible, sino que más bien por concurso. O en el caso de la UNAM, por ejemplo, donde en realidad todo es bastante arbitrario y uno puede llevar a su propia editorial y así sucesivamente. Creo que todavía hay espacio para pensar al mundo independiente en ese sentido amplio, pero también pensarlo en su compleja relación con el Estado. Pues yo tendría un par de preguntas más, pero creo oportuno en los 20 minutos que nos restan, pues más bien cederles la palabra. Gustavo. Bueno, genial la aparición de esto. Por otro lado decimos, medio tarde salen este tipo de estudios, ¿no? Porque decir, un factor tan omnipresente en la evolución de nuestro mercado que, pero bueno, en buena hora. Ahora, llamo la atención a que el título de las 3 obras aluden al Estado productor de libros, al Estado editor. Yo creo que hay que pensar la relación entre el Estado o los Estados, son diferentes niveles, y el o los mercados del mundo. Porque, por ejemplo, en el caso brasileño no existió nunca una empresa así, estatal, digamos, pero hasta la década del 90, cuando yo empecé a estudiar el mercado brasileño, era la sensación: Brasil, 8º mercado mundial de libros, vamos a todos lados. Claro, producía un volumen de ejemplares tan descomunal. Es decir, producía, no me acuerdo las cifras, pero producía el mercado brasileño 600.000 ejemplares, vamos a poner un número, 400.000 ejemplares en la década del 90, un mercado hiperdiverso y comercial. 400.000 ejemplares eran comprados por el Estado para la distribución en el mercado escolar, y el libro didáctico es, no sé todavía, el gran género de la edición brasileña, en el principal mercado, y por eso fueron a Francia. Entonces, ahí tenemos el mercado distribuidor, el mercado comprador, el mercado, y por supuesto el mercado constructor de lectores. Ahí no entraríamos ya en la cuestión del sistema educativo. Bueno, entonces ahí hay tenía otra cantidad de cuestiones, ¿no? Pero en todo caso hay un factor que, digamos, por teoría el Estado como actor decisivo en todo mercado a lo largo y ancho de la historia y al futuro también. O sea, el Estado siempre está, la política y el Estado de alguna medida presente en la dinamización de los mercados. Entonces, digamos, la invitación a expandir esa forma de observación, ¿no? Para no quedarnos de vuelta con la punta de la iceberg. ¿Les parece si sumamos alguna pregunta más, alguna intervención más, si es que la hay? Y ya. ¿Por allá? No, bueno, pues Ignacio me pidió. No, yo agregaría lo que decía Gustavo,
el Estado plataforma, que es un poco irónico, ¿no? Está de moda hablar de eso. El Estado plataforma en el sentido de que hay muchos casos en los que estados provinciales se encargan de la intermediación, de la venta de las producciones independientes de las provincias. Y algunos estados lo pueden hacer eso. Y hay otros que no lo pueden hacer por las reglas administrativas que tienen, por sus normativas y demás, porque no pueden facturar o no pueden vender por cómo están construidas las legislaciones. Pero ahí hay otra forma de intervención del Estado. Disculpa, la segunda cuestión que decía, no se puede comprender al Estado en la intervención del mercado editorial. También no se puede encapsular el Estado generando políticas editoriales, producción de libros. Hay que comprenderlo en todo el mercado, en el campo editorial en su conjunto, para observar cómo lidian los editores privados con el Estado, sus representaciones, sus limitaciones. ¿No? Yo cuando observé la expulsión de Fernando Fila Reina como un sí para la cultura mexicana, porque yo identifico, cuando yo identifico un cisma, porque yo identifico que la crisis permitió finalmente el comportamiento de un mercado como campo, es decir, la aparición de eras, ¿no? de las editoriales que modernizaron y le bajaron el copete al Estado y permitieron la diversificación del mercado. Entonces, no se puede aislar el Estado sin comprender esa tensión que a veces es brutal, ¿no? Con los actores de... No, una cosa que dijo Gustavo, yo no comparto la tipificación. La tipificación no es que no la comparto, está bien, pero a mí me hace un poco de ruido cuando en el libro dicen diferentes tipos de Estado editor. Tal, el Estado censor, el Estado regulador. Un Estado censor no es un Estado editor. Un Estado editor es un Estado que edita libros. Un Estado censor puede no editar libros y puede tener políticas. O un Estado regulador interviene en el mercado de libros regulando, pero no es un Estado editor. Al menos yo lo entiendo así. Un Estado que compra muchos libros, como el brasileño que dice, es un Estado que favorece al mercado de libros, pero no es un Estado editor. El Estado editor es el Estado que se propone por alguna vía producir libros. Esa para mí es la definición a la cual deberíamos más o menos atender. ¿Sí? Más bien, no, a ver, nosotros, nuestra postura finalmente es que uno tiene formas de intervenir en el mercado que son diversas, digamos, y cuando uno censura, uno puede generar un efecto inmediato sobre un determinado libro, pero eso genera un efecto sobre el ámbito editorial en su conjunto, digamos. Hay libros que van a desaparecer o que no se van a publicar porque el Estado decide que hay cosas que no se tienen que publicar. Entonces nos parece que regular también es una forma finalmente de intervenir en este proceso. Tenemos una acepción amplia, digamos, de lo que significa editar. Yo ahí en ese sentido lo trabajo así, no solo en este, sino que pensar que la edición es una labor que no solo tiene que ver con producir un específico volumen, digamos, sino que más bien con trabajar dentro de este ámbito editorial. Yo ahí tengo una noción amplia, digamos, de lo que significa. Me parece que... Y ahí la tipología, claro, las tipologías también las discutimos y entonces hay cosas que nos quedaban fuera, cosas que nos quedaban dentro, porque todas las tipologías dejan cosas fuera, dejan cosas dentro. Pero tratamos de hacer una que más o menos caracterizara las principales formas de acción del Estado dentro de este ámbito editorial. Y claro, y ahí nos encontramos con las distintas variables. El Estado brasileño, que es un gran comprador, el Estado mexicano es un gran productor, produce el 80% de los libros que hay en México, digamos, se producen en México al año, que son cerca de 300 millones de libros. O sea, ahí tenemos un Estado que es un productor editorial. Pero también, incluso dentro de esa producción, tenemos unas variables importantes. El Fondo de Cultura Económica tiene cierta autonomía en determinados momentos, no siempre, pero tiene cierta autonomía.
las librerías que se están poniendo y que definen finalmente cómo se distribuyen los libros también son parte de este Estado editor en un sentido amplio del término. No creo que sea como... Y después hay claramente empresas editoriales estatales que uno podría categorizar, especificar, que nos parecían que también son un proceso muy particular, pero no le veo, digamos, la contradicción de pensar estas distintas variables en las cuales el Estado interviene finalmente en este ámbito. Bueno, la tipología tendría, como yo estoy en este equipo, tendría la ventaja de permitir generalización, ¿no? Que esas pueden ser útiles, o sea, justo esa tensión entre lo que es muy singular y lo que podemos generalizar. No, lo dije simplemente para decir que usamos mi libro y usamos distintos criterios de lo que es nuestra lectura. Claro. Simplemente para eso. Y justo, pues no sé si haya algo más, sino simplemente invitar a Martín. No, simplemente si vamos a terminar, quería decir que, bueno, que y dado que es una presentación del libro finalmente, quería contar mínimamente que el gran mentor de este libro es, además de Sebastián y yo que somos coordinadores, pero el gran mentor es Carlos Aguirre, que bueno, que lamentablemente no pudo venir, pero que ha estado impulsando todo esto. Y agregar además que este es un libro, como seguramente suceden muchas compilaciones, pero en este, quiero subrayarlo, es un libro realmente de construcción colectiva, no solo porque discutimos los capítulos en una reunión, sino porque incluso en eso que a muchos nos gusta mucho, que es acompañar el libro luego de su salida. Este es un libro que se ha presentado en varios lugares y en el que varios de los autores de capítulos, no necesariamente los coordinadores, por ejemplo Martín Rivadero, que se lo lleva ahora a Cuba y lo va a presentar en Cuba, Ibel Lozoya y Patricio Bascuñán, que lo presentaron en Chile, etc. Entonces que realmente en ese aspecto, digo, para agregar algo acerca de la historia del libro, ¿no? Pero sobre todo señalar y reconocer a Carlos Aguirre, que como ustedes saben es un autor muy prolífico e importante dentro de nuestro campo, como el principal mentor de nuestro libro. Daniel. Sí, yo sí quería hacer una pregunta, quizás algo de trampa, porque como hacemos un libro, y también celebrar esta coincidencia que en algún punto nos parece como una ironía, digo, este momento, que salgan en este momento estos libros reivindicando el Estado. El prólogo de nuestro libro se titula Con la nuestra, digo, tiene que ver con ese contexto de ataque. Y en ese sentido, yo coincido con lo que decía José Luis en relación a la edición independiente, hay que pensarla en el sistema, también a la estatal hay que pensarla en el sistema, pero me preguntaba si hay algo, digo, pensando en las experiencias, ¿no?, que es lo propio de la edición estatal, digo, un signo propio de la edición estatal. Digo, yo por un lado creo que hay algo que tiene que ver con el universo de los derechos. Digo, yo no le voy a pedir a Alex que garantice mis derechos, sí le pido al Estado que los garantice. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, la imagen que recuperamos en algún momento de Rosario, pero sobre todo hoy de Ediciones Bonaerenses, que el Estado bonaerense cada vez que inaugura una casa que garantiza el derecho a la vivienda, la entrega con una biblioteca. Y entonces, digo, ¿qué hay de propio de lo estatal en esos proyectos que trabajaron? Digo, José Luis decía el caso de Venezuela pensando en un nuevo proyecto de país, ¿no? Digo, ¿hay algo propio que uno no puede encontrar en una editorial comercial, que no puede encontrar en una editorial independiente, que es propio de la edición estatal? Y eso podría ser, pero para mí la heterogeneidad de la casuística obstaculiza la generalización. Es muy difícil generalizar. En 1950 se cumplió el centenario de la muerte de Artigas. Entonces dijeron, vamos a una biblioteca de Artigas. ¿Por qué? Porque y empezaron a invitar a todos los artiguistas, por decir. Allá lejos está Néstor, mira, ahora lo vi, que también trabajó eso, y es justo que reconocer, porque de ese capítulo yo sabía poco, pero lo robé bastante. Pero es otro que es una efeméride política, digamos, que motiva la creación de la biblioteca. Y darle un sentido nacional, y es un catálogo puramente nacional.
de clásicos de los nacionales uruguayos, y es un perfil totalmente diferente al de Eudeva, que Eudeva quería hacer libros de actualización científica, modernización teórica para una universidad nueva, en el 58. Entonces, ahora, yo te diría que lo único que se podría generalizar es lo que le dije a Gustavo hace un ratito, es decir, la idea de que pesa más en esos proyectos el costado cultural, político, simbólico, que el costado puramente comercial, económico. Eso sí es una generalidad, podríamos decir. No conozco ningún caso que sea económicamente muy exitoso. La verdad que yo lo conozco, no sé, en Europa habría algún caso. Ese es Universidad de France, quizás, pero no sé otros casos. Pero yo en Latinoamérica no lo conozco. Y siempre andan ahí creando problemas y tratando de... Yo, una línea, parcialmente coincido con lo que decía, la heterogeneidad como obstaculiza la generalización, pero creo que en mayor o menor medida en la edición estatal siempre algo está relacionado con el problema de la identidad. Esto es como muy intuitivo, habría que pensarlo mejor, pero creo que si se puede encontrar algo específico, creo que puede ser eso. Sí, yo creo que comparten algo que nosotros a veces nos cuesta preguntarnos, pero es la confianza en que el libro es capaz de modificar la sociedad. Creo que ahí hay un tema. O sea, estos procesos, independientes de dónde vengan, digamos, son de las derechas, de las izquierdas, comparten la idea finalmente de que el libro es capaz de movilizar a la sociedad y transformarla. Algo sobre lo que deberíamos preguntarnos si es que es así, digamos. O sea, hasta qué punto los libros pueden hacer eso. Yo cada vez soy más escéptico respecto a y sobre todo a esa confianza, digamos, a ese discurso por lo menos de que el libro es una especie de redentor que va a lograr sacar a la humanidad hacia adelante y que alguien vota por alguien porque no leyó. Entonces, me parece que eso es posicionar al libro en un pedestal, que es lo que hacen esos estados, que tal vez habría que matizar, habría que cuestionar, habría que ver por qué, de dónde viene esa idea tan potente, digamos, moderna, como lo trabaja acerca de esta primacía del libro como una especie de portador de valores modernos. Creo que eso está presente en todos estos estados editores. Por eso sacar 1 millón de copias del Quijote, o por eso hacer editoriales, o por eso hay una confianza en eso, digamos. Creo que sería lo primero. Bien, pues, si les parece, terminamos por hoy.